Primera Corintios, capítulo número 5, verso número 6. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, celebrando a Cristo. Es el tema número 2. El tema número 2 se titula Salida. Vamos a empezar a adentrarnos en lo que es esta serie. Vamos a ver la primera fiesta que nos va a llevar esta sesión y la que viene. Y como les dije, vamos a ver las fiestas en el punto de que son una sombra de Cristo. Y vamos a ver que esta primera fiesta, que es la Pascua, es una de las fiestas más importantes que tiene el judaísmo y tiene mucho que ver con Cristo. Primera Corintios capítulo 5, verso número 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, vean cómo lo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que esa es otra fiesta, de sinceridad y de verdad. Ok, pues vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada, donde hemos visto que estamos en algo mejor. La semana pasada vimos que estamos en un mejor pacto y en mejores promesas. ¿Okay? Regresar a la ley es regresar a la oscuridad, es regresar a la esclavitud, es querer regresar a la sombra y desechar lo revelado. Eso es la ley. Fijémonos cómo lo dice, hermanos, Pablo en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 15, que me interesa dejar en claro este punto antes de pasar a lo siguiente que tenemos que ir abordando. Me interesa dejar en claro bien este punto, porque de verdad, hermanos, esto se está levantando mucho. Y ahora sí que no te digan, que no te cuenten, que te llevó el río de que no, pues es que no supe y toda la cosa. No, hermanos. O sea, por eso me fue necesario dar esta serie, y creo que yo dentro de esta serie voy a hablar un poco del día de reposo igual, porque es importante. Voy a hablar un poco del día de reposo igual. Hay una regla, hermanos, en la hermenéutica que es, o podemos ir viendo, por decir, el sábado aplica para nosotros. Bueno, lo que tendríamos que ver es dónde se dio, cuándo se dio y a quién se aplicó. Hay versículos, por si hay un versículo en Deuteronomio, me parece, o en Números, entonces no lo recuerdo, cuando se ve a un hombre recogiendo leña en día de reposo, y dice que lo tomaron, lo presentaron delante de Moisés, y Dios dijo que muriese. Bueno, ok, está ahí ese relato, está bien. ¿Para quién fue la sentencia? Para un israelita. Entonces ahí ponemos una métrica. ¿Para quién fue aplicado ese juicio? Para los israelitas, no fue para un gentil. ¿Ok? Ahora, más adelante, si nosotros vamos viendo la historia, hay una parte en Ezequiel cuando dice Dios que los castigó porque no guardaron los días de reposo. Por lo tanto, Dios los desechó y les mandó plagas. Otra vez, ¿a quién se aplica esa profecía? A Israel. Por lo tanto, el sábado dentro de la ley se aplicaba para los israelitas. ¿Ok? Porque no se ve en otro pasaje del Antiguo Testamento y dentro de las Escrituras que se aplicara a alguien que fuese extranjero. Bueno, pero ahí dice que tendría que ponerlo, que tendría que someterse el extranjero y tu bestia y toda la cosa. Sí, pero se sobreentiende que el extranjero se sometía a las leyes dentro del pueblo socialmente. Por decirlo, si viene aquí un extranjero, no se rige bajo las leyes de su país, sino se rige bajo las leyes
del país donde él se encuentra radicando. Así se aplica. ¿Okay? Si pasamos al Nuevo Testamento, entonces ya encontramos otras cosas que después vamos a ir estudiando. ¿Okay? Gálatas 2:15, mirá lo que dice. Aquí el contexto es que Pablo está hablando con Pedro y le está diciendo que la conducta que él estaba llevando con respecto a los gentiles y la ley no estaba siendo cuerda con el Evangelio. Aquí Pablo le está diciendo a Pedro: tú no eres ignorante, Pedro, tú ya sabes cómo es el Evangelio y que no hay distinción entre gentil y judío, y tú lo estás haciendo. Entonces dice ahí, mira, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué? El hombre no es justificado por las obras. O sea, así porque te vuelvas judío y te pongas la kipá y te pongas cierto vestido, y aunque te dejes la barba y que traigas el Pentecostés, que guardas la fiesta de la Pascua y las primicias y el Yom Kippur y todo ese tipo de cosas, no vas a ser justificado por eso, ¿ok? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿qué dice ahí? Nuevamente, nadie será justificado. O sea, no importa cuántos sábados guardes, no importa cuánto te abstengas de cerdo, no importa cuánto de comida kosher comas, no importa. No vas a ser justificado por guardar la ley. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de servir para Dios. Voy a leer ese pasaje en la versión traducción viviente, que es una traducción que a mí me gusta y que vamos a entenderlo un poco mejor a partir del 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por abandonar la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Pues en ninguna manera. O sea, alguien que quiere regresar a la ley, hermanos, está diciendo que Cristo lo llevó por un camino equivocado. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿Cristo nos llevó por un camino equivocado? Es ilógico. Pero alguien que quiere regresar a la ley está diciendo eso. Está diciendo que el camino que Cristo le ha mostrado está equivocado, que lo ha llevado en contra de la ley de Dios. Y por eso dice Pablo, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Pues en ninguna manera. O sea, no. No, si Cristo es la conclusión de todo eso que Dios ha dicho. Dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Llegamos aquí a una conclusión. ¿Sabes cuál conclusión es? Llegamos a la conclusión de que alguien que regresa a la ley no ha sido justificado. Porque la ley lo sigue condenando. Después, Gálatas 2:20 es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien que vuelve a la ley es alguien que no ha sido justificado. Aún está muerto en sus delitos y pecados. ¿Te imaginas la gran responsabilidad que muchos han tomado en volver ahí? Entonces, esto es algo, hermanos, delicado. O sea, no es nada más decir, no, pues sí me regreso y a ver qué sucede.
No es. O sea, si no fuese tan delicado, Pablo no hubiese dedicado la epístola a los Gálatas. Pero es algo delicado, hermanos, volver a la ley. Entonces, el verso 17 es contundente. Se nos dice que alguien que está pensando que le es necesario regresar a la ley es porque piensa que Cristo lo ha hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, debe volver para enmendar el camino, lo cual, dice Pablo, es inadmisible. Ahora, muchos dirán, bueno, es que si las fiestas, la ley tiene promesas aún que debemos alcanzar. La respuesta es verdad. Por decir, el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y placenteros en la tierra. Ese es un mandamiento con promesa. Si tú honras a tu padre y a tu madre, y no dice, honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien contigo, si te compraron los tenis que querías, si te dieron casa y te dieron de comer, no dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no importa si se portaron bien o mal contigo, fueron seres humanos que cometieron sus errores, que, como dice Hebreos, te disciplinaron de acuerdo a lo que ellos creían, ¿no? A lo mejor algunos más, algunos menos, a algunos no le importó, otros sí les importó. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir honrarlos? Significa darles honor. ¿Qué significa darles honor? ¿Cómo? Pues obviamente por cómo tú vives. Por cómo tú vives. Darles ese respeto. ¿Ok? Y eso va a traer una bendición, sí. Pero hay otras bendiciones que vienen, por decir, en la fiesta de las primicias. Por decir, en la fiesta de las primicias o de la libación, lo que se hacía, ¿te acuerdas cuando dijo Cristo? El que tenga sed, venga a mí y beba. Bueno, era una fiesta de 7 días. Era una fiesta de 7 días que después la vamos a ir viendo. Entonces, cada día el sacerdote descendía del altar y bajaba al manantial del Siloé o al estanque y llevaba una jarrita. Entonces, tomaba agua de la jarra y subía. Con la jarra subía otra vez y derramaba el agua, como diciendo, yo derramo la bendición sobre mi pueblo. Y eso se hacía por 7 días. Al 7º día, cuando hacía eso el sacerdote, bajaba nuevamente al estanque del Siloé, recogía agua, subía y derramaba el agua y esperaban que lloviera. Y llovía. Ellos decían, es que hay que mover los cielos para que eso ocurra. Ellos pensaban así. Y obviamente la lluvia en Israel era una gran bendición. Y se supone que cuando hacían esa libación, llovía. Entonces, ahí hay una bendición. Que después Cristo nos da el entendimiento que dice, el que tenga sed, como venga a mí, lo dijo eso en el último día. ¿Qué quiere decir? O sea, ustedes esperan lluvia, pero aquí está la verdadera bendición. El que tenga sed, venga a mí y beba. A eso quiere decir. Bueno, entonces hay una bendición escondida dentro de esa práctica y dentro de esa fiesta. ¿Qué hacemos con eso? Miren, el pueblo va a volver a hacer eso cuando haya templo. O sea, ahora las fiestas no tienen sentido. ¿Sabes por qué no tienen sentido? Porque no hay templo. Cuando se reconstruya el tercer templo, entonces ellos van a volver otra vez a celebrar nuevamente sus fiestas. Pero ¿qué crees? Ya no va a funcionar. Van a derramar el agua otra vez. Van a hacer las libaciones otra vez. ¿Y qué crees? No va a llover. ¿Por qué? ¿Por el cambio climático? No. Porque las promesas de esas fiestas ya vinieron. 2 Corintios capítulo 1 verso 18. 2 Corintios capítulo 1 verso 18. A ver cómo dice este pasaje. 2 Corintios capítulo 1 verso 18. Dice ahí,
2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Fíjate cómo lo dice, sí en Él, porque todas las promesas de Dios, ¿a qué promesas se refiere? A esas promesas que estaban en la ley ceremonial. Justificación, expiación, reconciliación y todas esas promesas que hay dentro de esas fiestas son sí en Él, sí, y en Él, amén. Es decir, por eso ya no celebramos esas cosas. Por eso ya nada de lo ceremonial. ¿Por qué? Porque eso ya se hizo realidad. Esa promesa que estaba escondida en los sacrificios y en todas esas fiestas ya son una realidad. ¿En quién? En Cristo. Pero fíjate cómo lo dice, son en Él sí. Es decir, las promesas vienen cuando estamos en Él. O sea, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El contexto de este pasaje es que Pablo no había podido ir a Corinto en el tiempo que él hubiese deseado. Sin embargo, eso no quitaba el deseo de hacerlo y que Dios iba a permitirle ir hacia ellos para compartir la palabra de Dios. Y en esa predicación, hermanos, ahí dice Jesucristo que ha sido predicado, ha sido algo verdadero, no en sí y no. Es decir, la ley es, si haces esto, te viene esto. Si no haces esto, te viene el otro. Es sí y no. No, en Cristo es sí y amén. La gran diferencia. Entonces, sin duda, las fiestas judías tienen promesas, hermanos. Tienen cosas que vamos a aprender. Pero nosotros, en Cristo, esas promesas se han hecho realidad. Se han hecho una sí y amén. Por eso aquel que quiere regresar a la ley es aquel que quiere andar entre sí y no, sí y no, sí y no. Entonces podríamos estar hablando mucho más de esto, hermanos, que estamos en un mejor pacto, mejores promesas, no detrás del velo, que la epístola a los hebreos se enfoca mucho en eso. Pero vamos a ver, aquí en pantalla le vamos a poner un calendario de cómo están las fiestas judías. Las que están en azul son fiestas que no están en, vamos a ponerlo así, no fueron mandadas por Dios, que son la fiesta del Purim y la fiesta del Hanukkah, que están a las orillas, o sea, son en fiestas invernales. Esas que están en azul no fueron mandadas por Dios, ¿qué? Pero sí están mencionadas en la Biblia. Por decir, la fiesta del Hanukkah. En Juan capítulo 10, verso 22, que lo tenemos allí, dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Como dice, era invierno. O sea, es más o menos por noviembre, diciembre. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, básicamente, la fiesta de la dedicación, o el Hanukkah, es una fiesta donde se recuerda que se limpió el templo de la invasión griega. Recuerden, esta fiesta o esta historia fue hecha en el tiempo de los macabeos. Hay un libro apócrifo que es los macabeos. Y es un libro histórico. Sucedió. Este hombre se llamaba Judas Macabeo. Judas Macabeo fue un sacerdote que cuando los griegos iban a sacrificar un cerdo en el altar, se levantó en armas. Se levantó en armas y entonces empezó a ser como el Che Guevara, empezó a ser guerrillero.
empezó a andar por los montes y venían caravanas y las interceptaban. Y pues mataban y saqueaban hasta que lograron sacar a todos los griegos del templo. Y entonces se celebra eso. Y también ahí surgió lo que era el candelabro de 9 brazos. Ahí surgió. ¿Por qué de 9 brazos? Bueno, se dice que hubo un milagro con el candelabro, que no tenían aceite y que así lo encendieron, pero no le iban alimentando más, sino que así lo encendieron porque no tenían aceite, y duró 9 días. Entonces por eso también se le llama la fiesta de las luces. Los que más en Estados Unidos y en toda esa parte por Polonia y todo eso, dicen que es una fiesta muy bonita porque empiezan a encender velitas, todo eso. Nada que ver con la Navidad, nada que ver. Entonces, muchos confunden el Hanukkah con la Navidad. Nada que ver. La Navidad, saben ustedes que es una fiesta pagana, y si es una fiesta pagana, sincretista. Recuerden que los druidas tenían esa parte de sacrificar niños en esas fechas. Entonces, la Iglesia Católica, para contrarrestar eso, puso el nacimiento de Cristo. Pero Cristo no nació en esas fechas. Ustedes ven allí en otoño la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Se cree que Jesucristo nació por esas fechas, septiembre, octubre. Es interesante, pero las fiestas más paganas son en octubre. Está el Halloween, y de ahí viene que la fiesta de los muertos. Entre esas fechas es mucha oscuridad, ¿no? Mucho espanto. O sea, octubre es el mes como de más espanto, ¿no? Fiestas, películas de terror y que se disfrazan de brujas. Y es interesante. Yo siento que Satanás a propósito hizo eso porque más o menos en esos meses nació Cristo. Y lo vamos a comprobar cuando estudiemos la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 1 dice que Jesucristo tabernaculizó. O sea, dice Pablo que nuestro cuerpo es un tabernáculo, ¿no? ¿Quién tomó un cuerpo mortal? Cristo. La fiesta de los tabernáculos ya se cumplió. La única fiesta que falta por cumplirse es las trompetas. Por eso muchos creen que la venida de Cristo va a ser entre septiembre y octubre, porque falta por cumplirse esa fiesta, que después vamos a ir estudiando. Ok, la fiesta del Purim, que es la que está entre enero y marzo. Esa la conocemos muy bien. Esther, capítulo 9, versículo 16. Estamos con las fiestas que no son mandadas por Dios. Están ahí, las celebran, pero no son mandadas por Dios. O sea, no están en el Levítico capítulo 23. No están ahí. ¿Ok? Sino son fiestas que aún se recuerdan, que se celebran, que no es malo, pero no están obligados a celebrarla. Dice ahí, Esther 9:16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. O sea, en la fiesta del Purim es un día donde se hace un pan especial. Si tú vas a Israel, hay un pan especial que se hace para esa fiesta. ¿Por qué? La fiesta del Purim. Es una fiesta de regocijo y de banquete. Por tanto, los judíos y aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, el día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. O sea, se empiezan a enviar regalos. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno,
que lo hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacerlo, según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, ahí está el motivo, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, por eso se llama la fiesta del Purim, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Por eso se llama la fiesta del Purim, es la fiesta de la suerte. Entonces lo que hacen también los israelitas es colgar piñatas en sus ventanas de un hombre, simulando a Amán, quien fue ahorcado y el que había ideado la destrucción de los judíos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Entonces, esas dos fiestas son fiestas que se celebran, hermanos, pero que no están obligados a hacerlo. Sin embargo, lo hacen. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿eh? Yo he visto por videos cómo lo celebran y bueno, así como nosotros aquí que la independencia y que el 5 de mayo, ¿no? El 1 de mayo, el día del trabajo, y el 24 de febrero, el día de la bandera, muchas cosas, bueno, pues así también ellos. Pero bueno, la otra fiesta que nos interesa es la primera de ahí. En primavera tenemos 3 fiestas, tenemos la Pascua, los panes sin levadura y tenemos primicias. Esas son las primeras 3 fiestas que celebran. Había 2 fiestas que se tenían que ir a Jerusalén, 2 fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Esas eran las 2 fiestas a las que se tenía que ir a fuerzas a Jerusalén. Todos los hombres tenían que ir, por eso eran las fiestas más grandes. Entonces, en junio, julio y agosto se celebra más o menos Pentecostés y después trompetas, expiación y tabernáculos. Son las fiestas que se celebraban, ¿ok? La primera que vamos a empezar a ver es Pascua. Entonces vamos a empezar por esa fiesta, la fiesta de la Pascua, ¿ok? Entonces, en Levítico capítulo 23, versículo número 5, dice esto: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok. Entonces estamos hablando de que entre marzo, más o menos marzo, abril, mayo, toda esta fiesta está más detallada en el Éxodo, en el capítulo 12, que ya varias veces lo hemos visto. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué representa la Pascua? Bueno, ¿qué? O sea, ¿para qué se hace? ¿O qué se recuerda? Bueno, la Pascua conmemora la liberación de Dios de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso conmemora. Cada vez que celebran la Pascua, recuerdan que fueron esclavos en Egipto y que Dios los sacó con mano poderosa. Y la última plaga que vino fue la muerte de los primogénitos. Esa fue la última plaga. En Éxodo 13:3 dice esto, Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 14, Éxodo 13:14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ok, ahora vamos al punto bíblico. O sea, el punto ahora nuestro. El Egipto bíblico
es una figura del mundo. En el punto de la Pascua celebra que Israel fue sacado de Egipto, en el punto literal, Egipto la nación. En el punto cristiano es que Cristo nos ha sacado del mundo que es el Egipto bíblico y su sistema. En Egipto o en el mundo estábamos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del sistema mundano que tiene el mundo. Un sistema de eres lo que tienes, excesos, una vida sin prejuicios, una vida sin límites, una vida llena de deudas, una vida llena de inmoralidad, llena de mentira. Eso es el mundo. Cristo nos ha sacado de ahí. Nos ha sacado del pecado, de la iniquidad, de la mentira, y nos ha hecho libres. Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo hombre es esclavo del pecado, nace esclavo. Solo cuando llega Cristo, entonces somos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo hombre es esclavo de sus pensamientos, de sus deseos, de una filosofía, de una mala intención. Es esclavo y toda su vida vive en esclavitud. Hasta que llegó Cristo a nuestra vida y entonces fuimos libres. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no luchamos contra el pecado? Sí, seguimos luchando. De hecho, Israel siguió luchando. Pero ya no nos domina. Ya no es nuestro amo el pecado. Hemos muerto al pecado para servir a otro amo. Eso se llama Cristo. Otra pregunta. ¿Qué se tenía que hacer en la Pascua? Bueno, hay varias cosas que se tenían que hacer y que tenemos que analizar para nosotros ver qué se tenía que hacer y eso que nos dé a nosotros. Bueno, primeramente, se tenía que sacrificar un cordero y el cordero debía ser sin mancha, sin contaminación, sin enfermedad, debía tener 1 año y debía apartarse con anticipación. La palabra Pascua significa pasar de largo o pasar por encima. Eso significa Pascua. Pasar de largo o pasar por encima. Vamos a ver la primera cosa. El cordero debía ser apartado en el día 10 para ser sacrificado el día 14. Esa es la primera cosa que vamos a ir ejemplificando de la fiesta. Tenía que ser el cordero que tú ibas a sacrificar ese día de la Pascua, tenías que apartarlo el día 10 y lo tienes que sacrificar el día 14. Es interesante, hermanos, pero les voy a adelantar algo. El día 14, en el tiempo de Jesús, se dice que los corderos apartados se empezaban a sacrificar a las 3 de la tarde. Adivina quién murió Cristo. A las 3 de la tarde. ¿Casualidad? No creo. Eso es imposible. Una vez sí, pero... Entonces, aquí encontramos el cumplimiento en Cristo. En Juan capítulo 12, verso 1, dice esto. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Y luego dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. O sea, quiere decir que llegó en secreto. No llegó como alguien público haciendo milagros y como lo hacía antes. No, llegó, vamos a ponerlo así, llegó en una parte en secreto. ¿Por qué hizo eso? Dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué llegó así en secreto? Día 10. El día 10, recuerden que el número 10 es la prueba del corazón. Casi siempre cuando se menciona 10 en la Biblia, es como la muestra de lo que el hombre es. 10 plagas para demostrar el corazón de Faraón, endurecimiento, que se endurecía, que era un hombre terco. Cada plaga que venía a Egipto demostraba lo que Faraón era. Entonces, ¿por qué en el día 10 se apartaba el cordero? Bueno, esto es una sombra de que se vea nuestra verdadera condición. ¿Por qué se apartaba el cordero? Porque el hombre es pecador. Aquí dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte. Es decir, ya se había apartado el cordero para ser muerto y se empezaba a ver, se empezaba a notar lo que en realidad los sacerdotes eran. Juan capítulo 7, verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pero mirad, dice, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, dice ahí, procuraban matarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿A qué se refiere? En un punto espiritual no había llegado el día 14. Estaban todavía en el día 10, espiritualmente hablando. Porque el Cordero de Dios ya fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Pero en este punto, ninguno le echó mano porque no había llegado su hora, se refiere a que no había llegado el momento de sacrificar el Cordero. Porque se tenía que apartar el día 10 y se tenía que sacrificar el día 14. Parece que el versículo 30 es algo sin sentido. Como que bueno, Dios no quiso. No. Tiene que ver con la Pascua. Era como que estamos en el día 10, donde se veía el corazón del humano lleno de maldad, lleno de odio, lleno de pecado, en esclavitud, porque eso recuerda la Pascua. Ellos dicen que no eran esclavos, pero el día 10 nos deja ver que efectivamente estaban en la esclavitud, porque querían matar al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el día 14? Quiere decir la obra de Dios en acción, porque el 14 es lo doble del 7. Recuerden que 7 es el número de Dios en las Escrituras. Para llegar a 14 requiere otros 7. Entonces, habla de la obra de Dios en acción. Por eso dice, aún no había llegado su hora. Hermanos, otro punto que podemos decir aquí es que en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, el ministerio público de Cristo cesó. Y es ahora solamente con los discípulos. A partir del capítulo 13 de Juan, es un ministerio privado. Todo lo que sucede a partir del capítulo 13 es algo solamente entre Jesús y sus discípulos. ¿Por qué?
la preparación para el día 14. Porque el cordero tendría que llevar más cosas, hierbas amargas, panes sin levadura, que después vamos a ir analizando. Pero todo tiene que ver con Cristo. Entonces, ¿por qué se apartó el maestro? Porque el cordero ya estaba apartado para morir el día 14. Seguimos ahí con otro cuestionamiento. ¿Qué más tenía que hacerse? ¿Qué más se tenía que hacer? Bueno, dice Éxodo capítulo 12, verso 12. Seguimos ahí. Éxodo capítulo 12, verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, otra cosa. Del cordero tenían que guardar la sangre, y de esa sangre marcar los postes y el dintel. ¿Por qué? Bueno, porque pasaría la muerte en Egipto. Porque la paga del pecado, la muerte le va a llegar a todos los seres humanos. Y no me refiero a que va a caer un meteorito, no. La muerte es para todos. Porque esto tiene que pasar para que vengan cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Entonces todos tienen que morir. Pero como lo vimos en la serie pasada, todos van a morir, pero algunos van a entrar a la vida eterna y otros van a entrar a la condenación eterna. ¿Ok? Así también nosotros los creyentes, los que estamos rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Estamos en el punto ahora de la Pascua, estamos en el punto de poner sangre en los dinteles, ¿verdad? Y en los postes. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero que quiere decir es que los que estamos en Cristo no veremos la muerte. ¿A qué muerte me refiero? La muerte segunda. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Pasó la muerte en Egipto, ¿ah? Pasó y mató. A vida, ¿qué quiere decir? Después de esa plaga, fueron libres. Eso significa. Entonces la sangre de Cristo no es para que te rocies y nadie me atropella porque estoy con la sangre de Cristo. Nada que ver. Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo para que les vaya bien en sus negocios. Pues no sé dónde leíste eso. Nada que ver. Aquí es un punto espiritual, es lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y dice ahí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir entonces? Que los que estamos en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Cristo, la condenación ya no nos alcanza. La Pascua es pasar de largo, es pasar por alto. ¿Qué quiere decir? Que los que estamos en Cristo, la condenación es pasada por alto, porque la sangre significa aquí ya hubo juicio. Eso significa. Cuando el ángel pasaba, el ángel de la muerte pasaba y veía los dinteles, lo que significaba es, aquí ya hubo juicio. Ya murió alguien aquí. ¿Quién? El Cordero ya murió.
Entonces pasaba de largo. Y donde no había sangre, pues tiene que haber un muerto ahí. Lo mismo. Cuando el Padre viene con el juicio, que es la ley, y nos ve a nosotros, que estamos espiritualmente hablando, rociados con la sangre de Cristo, es decir, hemos puesto nuestra fe en Cristo, esa sangre nos ha limpiado de toda culpa. Por lo tanto, ya hubo juicio aquí. Pues ya no nos ve el Padre a nosotros, nos ve a Cristo y dice, tú eres justo. ¿Por qué? Porque nuestro castigo, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso quiere decir, eso es Pascua. ¿Qué será mejor? ¿Seguir sacrificando corderitos o estar en Cristo, que es nuestra Pascua? O sea, no hay punto de comparación, hermanos. No hay punto de comparación. Pero a mí me gusta, pastor, porque hay mucho vino y mucho... Bueno. Nada más yo te digo que no... Dice que no se embriaguéis, en lo cual hay disolución. Para los israelitas, la señal de la sangre se tornó en salvación. Y de la misma manera, la sangre de Jesús se tornó para nosotros en señal de salvación. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo en la Biblia, no estamos hablando de un amuleto. Estamos hablando de la justificación. Estamos hablando del pago. Estamos hablando de la limpieza de nuestros pecados pasados y presentes también. Otra cosa. Éxodo capítulo número 12, versículo 22. Ahora, seguimos en ese punto. Éxodo capítulo 12, verso 22. Otra cosa que quiero remarcar aquí para irnos por la parte final, porque ya se me acabó el tiempo. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre, y estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas. ¿Qué dice ahí? Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Los israelitas, hermanos, estaban a salvo solo tras los dos postes pintados. Así también nosotros estaremos a salvo si permanecemos en Cristo. Juan capítulo 15. Y es muy claro. Jesús enfatizó mucho esto antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Así como los israelitas tenían que permanecer hasta la mañana, que pasara todo, tenían que permanecer en su domicilio, nosotros también tenemos que permanecer en Cristo. Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. ¿Qué pasaba si se salía? Muchos preguntan, bueno, ¿y si yo soy israelita y me salgo? Pues estiras la pata. Ay, pastor, ¿qué pasa si yo me voy al mundo y hago de las mías y pues ya reniego de todo? Pues te vas al infierno. Ay, pero la salvación no se pierde. Sí, cierto, no se pierde. Pero lo que tú estás haciendo es apostatar. Tú debes permanecer en Cristo. Yo debo permanecer en Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Pero no depende de ti. O sea, no depende 100% de nosotros. Depende también de nuestro Dios, del Espíritu Santo que tenemos, hermanos.
En este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, alguien que se fue al mundo y que anda haciendo de las suyas, ¿permanece en el amor de Dios? Pues ¿cómo? Si aquí dice que los que guardan los mandamientos permanecen en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te das cuenta? Permanecer, 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 permanecer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Permanecer en Él incluye, sobre todo, obedecer sus mandamientos. ¿Okay? Voy a tocar un último punto antes de continuar la próxima semana, porque ya no tengo tiempo. Nada más lo voy a mencionar. Éxodo 12:11 dice esto: y lo comerás así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Cómo? Dice ahí, ceñidos los lomos, calzado en los pies y vuestro bordón en vuestra mano. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Listos para salir. Listos para salir. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros, espiritualmente para nosotros? Que no te debes arraigar a este mundo. Sí, tenemos que trabajar. Sí, tu negocio. Sí, tu familia. Sí, tus posesiones. Sí, tu casa. Sí, tu coche. Está bien, que Dios te ha prestado. Pero ponte a pensar, si Dios te dijera, vámonos, hay algo por lo cual no quisieras irte, que tú le dirías: Señor, espérame, es que este coche no lo acabo de pagar, no lo he disfrutado, Señor. En la semana vimos al rey Ezequías. Él pidió 15 años más. ¿Y por qué Dios se los dio? Primeramente porque Él quiso. Pero segundo, fue porque el deseo que Él tenía no era egoísta. Si tú dices: Señor, dame más vida porque pues esta casa no la termino, tu deseo es egoísta, porque solamente piensas en ti. Como se los dije, o sea, parece muy feo, pero aquellos que dicen: es que tiene cáncer, pobrecito, no ha vivido su vida, pues es egoísta. ¿Para qué quieres que viva más? ¿Para que viva para él? ¿Para que viva en la inmoralidad, en todas las cosas? Pues mejor que se lo lleve. O sea, parece egoísta, hermanos, o sea, parece feo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Una vida que no se vive para Dios es una vida echada a perder. Entonces, ¿por qué Dios permite que ese chavito, esa chavita de 20 años, pobrecita, le dio cáncer, tiene SIDA, o sea, no, qué malo es Dios, o sea, es inconsciente, no ha vivido nada? Bueno, vamos a pensar, ¿para qué va a vivir? ¿Para vivir una vida sin Dios, sin conocerle, pecando y pecando y pecando? ¿Para qué quiere una vida así? ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces decimos: Señor, déjalo. Mira, yo conozco una persona que este hijo suyo anda a unos pasos terribles. Pero aquí estuvo y oró por su hijo, porque tuvo una enfermedad rara que se iba a morir. En serio, estaba a punto en artículos mortis ya. Y Dios lo sanó. ¿Para qué ahorita andar así? Yo tengo una familiar que Dios la sanó del riñón. Pregúntame dónde está. Es que te digo. Y ella, cuando Dios la sanó, dijo: yo voy a honrar a Dios, ahora sí voy a seguir a Dios. Hermanos,
En verdad. En verdad, hermanos. O sea, hay que saber por qué se ora, ¿no? Y esta semana vamos a ver al rey Ezequías, que esos 15 años que Dios les dio, fueron para su mal. Fueron para su mal. Ya me está diciendo el micrófono que me calle, que yo. Sí, ya córtale. Ya le vamos a cortar. Bueno. Quiero leer nada más este versículo. Ok. Sabes, ya tenemos otras 2 horas. Efesios capítulo 6, verso 13. Con eso vamos a ir terminando. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta semana vamos a ver al rey Ezequías. En esos 15 años, él tuvo al rey más perverso de Judá, Manasés. En esos 15 años que Dios le dio. Ahora, entonces, ¿Dios se equivocó en darle 15 años? No. Sino que el hombre, en su corazón, convierte una bendición de Dios en algo malo para él. A ver, ¿Dios se equivocó en el matrimonio? No. Entonces, ¿por qué se vuelve un calvario? ¿Por Dios? Es que, ay no, Dios, tú cuando invitaste el matrimonio dijiste, no, para que sufra. No, nosotros en nuestro pecado lo convertimos en eso. Nosotros. Entonces, esos 15 años que lo decíamos, el 15 significa la gracia manifiesta. Esa gracia que se manifestó con el rey, él la volvió en algo malo para su vida. ¿No? Dios te da la gracia de tener un auto nuevo, pero es culpa de Dios que tengas una pata pesada. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya y mía, que pensamos que estamos en Rápidos y Furiosos, estamos haciendo la película 10, ¿verdad? Yo soy la reencarnación de Paul Walker. No, pues, para empezar, pues ya estás más volado que nada. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo tenían que estar en la Pascua? Ceñidos. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies. ¿Cómo tenían que estar en la Pascua? Con calzado. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, para con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno. La armadura de Dios nos habla del discipulado, hermanos, en grandes rasgos, porque la armadura cubre cierta parte del cuerpo, la cabeza, la coraza, los pies. Y obviamente, hermanos, eso requería entrenamiento. Un ejemplo de ello es David. ¿Te acuerdas de David cuando iba a enfrentar a Goliat? Dice que Saúl le prestó su armadura y probó, y que dice que no podía andar con ella porque nunca lo había hecho. Ojo, quiero decir aquí algo. Dios te va a ayudar en ciertas cosas cuando eres un neófito, pero no es la regla. Tú no puedes ser un neófito, tú tienes que saber. Y en algunas cosas Dios te va a ayudar con la onda, pero el punto es que tengas la armadura. ¿Y cómo se utilizaba una armadura? Entrenando con ella. ¿Tú oyes de algún otro pasaje donde David utilizó otra vez la onda? Ya después se volvió un gran guerrero. ¿Y eso cómo ocurrió? Entrenando. Muchas veces cuando eres recién convertido, llega gente y te dice, ay, ¿a poco esto y esto y esto? Y a lo mejor todavía no sabes andar con la armadura, pero Dios te da una revelación con una onda, pero es la única vez. Tienes que discipularte. No es la regla. Alguna vez te va a ayudar con ese gigante con una onda, pero la regla es que tengas armadura. Esa es la regla. Entonces, a lo mejor así iniciando como David era muy joven, le dieron la armadura, pues bueno, no sabía. Ok, en ese tiempo Dios le ayudó. Pero después, cuando fue guerrero, ¿qué crees que utilizaba?
La armadura, es obvio. Lo mismo, Dios te va a ayudar a ti una vez, sí. Te sale un gigante que fue tu tío, que te preguntó, y bueno, de lo poco que sabías, sacaste la onda y ¡pum! Ok, está bien. Pero ya pasaron 10 años, 6 años, ¿sigues con la onda? Esperando a ver si le atinas otra vez. No. Tienes que tener la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, agarrar la espada de la espada que es la palabra, el escudo de la fe. Entonces muchos creyentes creen que van a poder hablar de la salvación, de la verdad de Cristo, de la justicia de Cristo, de la paz de Dios y en Dios, pero no están entrenando. ¿Qué va a pasar un día? Cuando quieran ponerse la armadura, van a tropezar. No van a poder. Y mucho por eso tropiezan en ese tipo de temas. Porque no se están entrenando. Entonces, hermanos, la Pascua, por eso es una de las más grandes fiestas de Israel. ¿Por qué? Representa muchas cosas. Entonces, todavía nos falta ver, por decir, con hierbas amargas, panes sin levadura. Nos falta ir viendo también qué significa cordero de un año. Todo eso es sombra de Cristo. Entonces, hermanos, la Pascua es una de las mayores fiestas que hablan de Cristo y lo veremos la siguiente semana, si Dios lo permite. Vamos a orar y vamos a terminar.